yaciente, o sea, de yacer, de muerte, es a eso a lo que nos vamos a abocar a hablar hoy. Exactamente. Sí, Isabel, cuéntanos. El fenómeno del yaciente es ocupar el lugar que dejó un ancestro en el sistema familiar. El sistema familiar, si viéramos por ejemplo un tablero de ajedrez o un tablero de damas chinas, que se van moviendo las piezas y van ocupando lugares que otro pudo haber desocupado. Así funciona el subconsciente colectivo familiar. Nosotros tenemos nuestro subconsciente personal, estamos dentro de un subconsciente familiar y después estamos dentro de un subconsciente colectivo como las matroscas, las muñequitas estas rusas que van una dentro de la otra. Entonces, dentro de ese sistema familiar se van haciendo acomodos de tal manera que los descendientes van repitiendo las historias de los ancestros porque traen la información, está en el DNA, está en todo lo que es energéticamente el subconsciente familiar colectivo. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, tuvo un aborto, perdió su primer bebé y tiene un segundo embarazo, ese bebé va a ocupar el lugar del primogénito que murió. Entonces, siempre se va a considerar como que yo soy el primero, el primogénito, y así lo van a decir todos. Eso es Él es el primero. Rocío, siempre hablas de el primero y no lo es. Y no lo es. Aunque de hecho haya muerto, ya que haya nacido, y si murió, el que sigue va a ser un hijo de sustitución. Y lo que pasa es que al tomar el lugar que no le corresponde, es como en el ajedrez, tú tomas el lugar de la reina y eres peón, pues entonces vas a tomar como que características de reina, pero también vas a tener tu parte de personalidad de peón. Entonces eso nos da una mentalidad bipolar. De hecho, esta es una explicación de la bipolaridad, de tener doble personalidad. Hoy estoy muy contento y estoy muy sonriente y mañana puedo estar de un humor de los demonios sin ninguna razón. Y eso también nos explica la actitud de los niños hiperactivos. El fenómeno del yaciente puede ser en polaridades. Si analizamos la personalidad del yaciente, es una persona que o es hiperactiva o es totalmente hipoactiva, de que no se mueve. O se viste totalmente de blanco o se viste totalmente de negro. O sea, siempre está como en esta bipolaridad, en los extremos. Y en el caso de los niños hiperactivos, si nosotros les resolvemos el fenómeno del yaciente, porque el niño hiperactivo pudo haber tenido hermanitos previos que murieron, abortos de la mamá, puede ser hasta por un dispositivo que produce microabortos. ¿Qué pasa con el aborto? Al momento en el que se da la concepción, se une el esperma con el óvulo, se baja información, así como bajamos información de internet, se baja información del árbol genealógico que le corresponde a ese sujeto. Cómo va a ser físicamente sus características, la nariz, los ojos, la boca, cómo van a ser sus gustos, cómo van a ser sus tendencias y también las vivencias que vivieron los ancestros. No va a ser lo mismo un descendiente que su ancestro fue militar, un abuelo, un bisabuelo militar, va a tener más gusto por las armas, por la violencia, por programas de acción, por la adrenalina, por las actividades deportivas de acción también o de aventura. Si venimos descendiendo de personas que fueron súper pacíficas o que eran dedicadas al hogar, vamos a ser menos activas, menos intensas. Yo creo que eso se da muy frecuentemente, ¿no? Hay personas que a lo mejor no están preparadas para tener un hijo y entonces optan por un aborto. Hay personas que lo pierden a un bebé sin buscarlo, de manera espontánea, como ya lo decías, pero eso es algo que no se habla. Y como ya lo mencionas, el siguiente bebé lo va a tener, ¿no? Hay personajes de la historia pues, que son muy conocidos, como por ejemplo Dalí. ¿No? Dalí es un típico caso de un yaciente. Y Dalí además sí tenía estos extremos en la personalidad. ¿Puedes contarnos un poco sobre En el caso de Dalí es una esquizofrenia. La esquizofrenia nos conjunta más personalidades. Por ejemplo, si la persona tuvo 3 abortos previos y después un bebé, ese bebé podría tener esquizofrenia porque tiene la personalidad de 4 en 1. Entonces es demasiado complejo, pero todo eso se puede resolver. Hay ejercicios que nos ayudan a liberar esa información. La primera es evitar los secretos.
Cuando la persona se sabe, yo soy el segundo o el tercero o el cuarto, porque hubo 3 antes que yo que no son yo, entonces el subconsciente en ese momento deslinda la información. Sí, ahí ya solo sabe, hacer conciencia. había otros, ¿no? Hacer conciencia. Pero tendemos mucho a... Eso no va. Exacto. ¿No? Los tabús, los Ajá. secretos de familia, y entonces pues todo se descuadra. Cuando queremos hacer el ejercicio para un niño, pues no le vamos a decir, oye, pues fíjate que yo no quería tener hijos y pues tuve 3 abortos. No, o sea, también a los niños hay que darles la información pues más infantil, más a su nivel. Entonces lo que podemos hacer es decir, la pancita de mamá estaba descompuesta y entonces hubo 3 angelitos antes que tú, y se puede hacer un diagrama, por ejemplo, poniendo las caras de 3 angelitos y después la foto del bebé. Entonces ellos fueron tus hermanitos, se le puede hacer una carta a cada uno de ellos. Al solo pensar, no es porque va a recibir la carta, o sea, no hay alguien ahí que va a recibir ninguna carta, sino es el niño, al solo pensar, le estoy escribiendo a otro, en ese momento la información ya se está deslindando. Y eso es lo único que necesitamos. Esa cartita la quemamos, la ponemos en una planta con flores bonitas, o la ponemos en un globo y la lanzamos al cielo. Realmente donde queda la carta no importa. Es nada más el hecho de lo que va a registrar tu cerebro, tu corazón, exacto, ¿no? Y también hay algunas personas que pueden pensar, es que si tú le dices eso, a lo mejor le vas a causar un problema. Yo creo que los que tenemos problemas y hacemos la mente enredada, somos los adultos. Los niños es como mucho más fácil, exacto, y nosotros insistimos en que no. Exactamente. Hacer las cosas sencillas, fáciles, sin demasiadas explicaciones. No hay necesidad de dar tampoco tantas explicaciones, pero sí hacer este tipo de ejercicios que ayudan mucho. Otro, cuando fue algo muy dramático, por ejemplo, la muerte de un recién nacido que muere y genera mucho dolor en la madre, que obviamente pues no te esperas que las cosas se den así. Entonces se hace un funeral simbólico, en el que también el subconsciente del niño, como que es un tema que ya se sella, se entierra. Eso se puede hacer en el jardín, en casa, de una manera sencilla, una cajita, le hace su cartita y le pone sus florecitas, y aquí su pequeño epitafio, aquí yace el almita de fulanito de tal. Y ya el tiempo lo va desechando. Es otra vez deslindar la información y siempre tomar en cuenta el número de hijo que fuiste. Si eso pasó de que se murió el primero, entonces yo siempre voy a ser el segundo. No soy el primogénito, soy el segundo de la casa, aunque ya no esté el otro. ¿Por qué? Porque siempre vas a estar sacando la información que no te corresponde. Rocío, y ahí vemos la importancia para los seres humanos de los rituales, ¿no? El despedirte, sí, el enterrar, el dar gracias, todo esto, ¿por qué es tan importante, no? Es muy importante, y te voy a decir una cosa. Por ejemplo, en guerra, cuando se ha perdido algún ancestro que no se supo dónde quedó, si murió, si no murió, si lo secuestraron, si simplemente pasó al espacio, la familia no sabe dónde quedó y se queda toda la familia como en vela. ¿En qué momento va a regresar? ¿En qué momento va a aparecer? Y eso codifica para la descendencia insomnio en los descendientes. Y por eso es que hay familias nocturnas. Claro, pero además también en muchísimos países hay estos monumentos al soldado desconocido, o estas mausoleos donde es como un homenaje a todos aquellos que se perdieron, que murieron y que ni siquiera se sabe en dónde ni su nombre. Hacerles un homenaje, hacerles una consideración, poner aquí en México el altar de muertos con la presencia de todos aquellos que faltaron, es como darles su lugar y deslindar tu información de la de ellos. Si alguien se te muere en los brazos, así sea un desconocido, puede generar que se pase su información a ti, y entonces tú te conviertes en yaciente de esa persona. ¡Qué maravilla! Es una de las causas de obesidad también. Claro, qué maravilla es la mente, el corazón, el ser simplemente un humano, que es algo grande. Muchísimas gracias, Rocío, siempre me gusta platicar contigo. Vámonos a un corte, regresamos bien rápido, porque soy mujer, hoy tenemos casa llena.